¿Qué tal, audiencia de Por la Derecha? Bienvenidos una vez más este fin de semana a dialogar con ustedes, con nosotros, todos aquí pendientes de lo que pasa en Colombia y el mundo. En esta ocasión hablaremos de la crisis mineroenergética que está enfrentando Colombia. Sí, si usted no lo sabe, nos estamos yendo poco a poco a esa orilla peligrosísima, donde es difícil pensar que nos vayamos a quedar sin gas, pero Petro nos está llevando a eso. Están viendo ustedes cómo la única posibilidad que tenemos de abastecimiento es la importación de gas y ya en las facturas del servicio de gas natural, de gas domiciliario, vemos el impacto de unas alzas que son apenas naturales porque en Colombia no se está produciendo el suficiente gas por cuenta de Gustavo Petro y, por supuesto, Irene Vélez, que fue la que habló de la teoría del decrecimiento. Vamos a conversar también de la situación del petróleo en Colombia. Hemos venido de más a menos también. ¿Recuerdan ustedes a Irene Vélez, en su momento recién posesionada ministra de Minas y Energía, de Gustavo Petro? Dijo que no habría más exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Y eso nos lleva a esa situación. Luego mintieron con las cifras, dijeron que tendríamos realmente una autosuficiencia energética por más de 6 o 7 años, cuando en realidad no era así. Lo cierto es que 2 años después de esos terribles anuncios, hoy estamos importando gas y la noche que viene, porque realmente tendremos que hacer un mayor esfuerzo para poder ser autosuficientes. ¿Y las termo con qué van a funcionar si no es con gas? Pues muy bien, temas que tendremos que analizar con uno de los hombres que más conoce el tema de hidrocarburos en Colombia, representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, Partido Centro Democrático, doctor Juan Espinal. Doctor Juan Espinal, bienvenido a Por la Derecha, gracias por atendernos y bueno, empezaremos a hablar de este panorama difícil que tenemos en Colombia con el tema minero energético. Doctor Demar, un saludo muy especial. Muchas gracias por esta especial invitación a dialogar acá por la derecha en un tema tan complejo y tan crítico de país. Y sin duda, como usted muy bien lo expone en la introducción, tenemos unos retos grandísimos de cara a partir del 7 de agosto del 2026 para que Colombia posiblemente, no, y eso es lo que hay que hacer, para que Colombia no se apague. Bueno, empecemos por ver la radiografía nacional. ¿Qué está pasando en estos momentos en materia mineroenergética con Gustavo Petro? Es el presidente de Colombia. Tiene a su mano derecha a Ricardo Roa a frente de Ecopetrol. Y ahora regresa Irene Vélez para ubicarla en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Lo que me parece no deja de ser muy preocupante, ¿no? Sobre todo por su postura. Pero ¿cuál es su lectura, su visión en los debates que ha hecho y en su trabajo político, donde le ha puesto el dedo en la llaga al tema energético en el país? Bueno, lo primero es que hablemos del sector minero. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro, por ejemplo, emitió el decreto de prohibición de exportación a Israel de carbón. Este gobierno se ha declarado enemigo del sector minero. Las autorizaciones en el gobierno nacional, es decir, las licencias ambientales para los proyectos no están avanzando. En un departamento como el nuestro, que era la única delegación minera que existía, la retiraron hace más de un año y al retirar la delegación minera, pues efectivamente se quita la competencia y se retira la competencia del control y la vigilancia. Yo veía esta semana a los mineros del nordeste antioqueño diciéndole al gobernador de Antioquia, haga presencia, respóndanos. Y creo que es un llamado injusto. Ese llamado tiene que trasladarse al gobierno nacional, quien tiene a nivel nacional toda la competencia del licenciamiento, de la titulación, del control y la vigilancia. Además, los decretos que ha emitido este gobierno, recordemos el decreto 044 del 2024 para buscar declarar áreas de reservas temporales por 5, prorrogables hasta por 10 años para frenar supuestamente el desarrollo minero en el país, pero no. Hay que leer, doctor Demar, la letra menuda y realmente lo que van a buscar es frenar el desarrollo económico. Hablemos, por ejemplo, del decreto 1275 que le otorga competencias ambientales a las poblaciones indígenas. Es decir, nosotros en el país vamos a tener más de 130 autoridades ambientales generando una inseguridad profunda para todos los proyectos de gran impacto en materia de desarrollo económico en nuestro país. Yo Si le es quiero, difícil, perdón, doctor Juan, le quiero preguntar lo siguiente, porque ese tema de las autoridades que no son autoridades, hay que sí, aclararlo. Las guardias indígenas no son ninguna autoridad civil
que pueda impedir el progreso, que pueda impedir el desarrollo minero-energético del país, del que dependemos en una gran proporción. Bueno, dependíamos por cuenta de Petro, ya ni siquiera eso podremos decir. Pero sí preocupa muchísimo que sean ellos los que vengan como autoridad a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer cuando hay licencias ambientales de por medio que fueron otorgadas, licencias que fueron entregadas por el Estado colombiano para que las compañías exploten, exploren y exploten. Estamos de Entonces, acuerdo. Además, doctor, ¿pero qué pretenden entonces perdón. con esto? ¿Qué pretenden con esto? Pues mire, yo creo que es un compromiso de Petro con las poblaciones indígenas para tratar de darles una legitimidad bajo una competencia y un conocimiento técnico que es una realidad. Las poblaciones indígenas carecen de la experticia técnica para otorgar o no permisos y licencias ambientales. Esto lo que nos lleva es a una profunda inseguridad jurídica para la inversión extranjera. Imagínese una multinacional o un proyecto que quiera llegar a Colombia, donde le diga, mire, vamos a llegar a diferente jurisdicción donde hay dos autoridades ambientales. La autoridad ambiental llamada Corporación Autónoma Regional y la autoridad ambiental en cabeza de la población indígena. No va a llegar absolutamente ninguna inversión a territorios donde confluyan y donde se crucen además competencias. Eso por mencionarlo frente al sector minero, además del ataque frontal del presidente Petro contra los grandes o las grandes multinacionales que están en nuestro país, pero también los pequeños y los medianos. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, a todos los mineros tradicionales, pequeños y medianos que confiaron en Gustavo Petro, si les han cumplido, no les han cumplido. Hablaron de una modificación al Código de Minas, la ley minera, que aún no llega al Congreso de la República, pero sí querían obviamente sacar adelante a Ecominerales, que se convertiría no más y nada menos que en el monopolio de la minería en nuestro país. Segunda línea, doctor Demar, los hidrocarburos. Recordemos muy bien a la nueva directora de la ANLA, exministra de Minas, que habló del decrecimiento económico, que es lo único que ha funcionado en el gobierno del presidente Petro, especialmente para este sector. Y la decisión de Petro es no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos. Esto nos ha llevado a un desabastecimiento de casi un 35-40% entre el 2025 y el 2026. Nosotros tenemos solamente 2.1 terapiés cúbicos de gas, 5 años, y tenemos reservas de petróleo solamente por 6 años. A Petro le fastidia que hablemos del fracking. A Petro le fastidia que hablemos de la producción nacional de petróleo y de gas, pero Ecopetrol ha aumentado en un 70% las reservas de petróleo que quieren llegar a 1 millón de barriles del fracking que estamos realizando en los Estados Unidos, afortunadamente. Desafortunadamente para Petro, que fastidia el fracking, pero afortunadamente por la institucionalidad, las regalías y económicamente lo que representa Ecopetrol, sin dejar de desconocer, obviamente, doctor Demar, que Ecopetrol ha perdido más de 40 billones de utilidades en los últimos 2 años. Una nefasta administración versus que el consejo directivo de Ecopetrol se ha convertido en un consejo político y de activistas radicales de extrema izquierda que son enemigos de la producción de hidrocarburos. Pero fuera de esto, termino con esto, en esta segunda línea para escuchar al doctor Demar, y perdón, a partir del mes de febrero, la factura de gas en nuestro país aumentó hasta en un 36%. Y hay que recordar esto, 37 millones de colombianos que están representados en 12 millones de hogares, consumimos el gas que producimos y ya que importamos, que estamos llegando a niveles nunca antes vistos, casi un 60%, y por eso aumenta la factura del gas. Y fuera de eso, de esos 12 millones de hogares colombianos, 37 millones de colombianos, el 24%, perdón, el 67% son estratos 1, 2 y 3. Petro nos está llevando al fracaso y a la pobreza energética. ¿Cómo explica uno, y esto te lo pregunto porque sé que has viajado unas veces a los Estados Unidos y has estado muy de cerca con estos procesos de fracking que tanto odia Gustavo Petro y la narrativa de la extrema izquierda, porque ellos son bien curiosos. Mire,
Dicen que hay que cuidar el medio ambiente, pero no se baja del avión. Es el presidente que más ha viajado en el avión Ahí presidencial. va para Panamá. Ah, Anunciaron que iba claro. para Panamá. No pierde mes, ¿no? Al mes está viajando entre 2 Visita y 3 meses. especial. Ah, claro. Bueno, y es que tiene muchas razones. No me acordaba, qué horror. No me acordaba de las visitas de Petro al casco histórico, del centro histórico de Panamá. Pero bien, Gustavo Petro dice que hay que defender el medio ambiente y entonces no dice una sola palabra de las voladoras de los oleoductos por parte de los terroristas del ELN. Dice que protege el medio ambiente, pero además que impondrá una transición energética. Y le pregunto, doctor Juan, ¿cómo pretende una transición energética si eliminó toda posibilidad de inversión económica para esa transición energética? Demar, mire, y termino con la otra línea, la energía, para hablarle de la transición energética. Le voy a dar solamente este dato. Acolgen establece y la UNME, además, que nosotros tenemos un sesgo de 5 años de faltante en materia de electricidad en nuestro país. En el 2024 solamente ingresó un 22% de los proyectos a la matriz energética y en el 2023 el 17% y en el 2022 entre la transición Duque-Petro el 28% de los proyectos. Es decir, al 2027 y 2028 nosotros vamos a tener menos 3.1% de la oferta de energía que necesita el país. Doctor Demar, es verdad que nosotros podemos estar hoy camino a un posible apagón similar o más profundo del que vivimos hace 30 años. Y por eso mi insistencia en que primero no se puede jugar con la soberanía energética de Colombia. Segundo, no podemos depender energéticamente de otro estado como pretende Petro llevarnos a depender de Ecuador, de Venezuela, porque recuerde que además a Ecuador ya le estamos comprando energía. No le estamos vendiendo. Ya nosotros les pasamos fue a comprarle energía a Ecuador, que lo salvamos el año pasado del apagón. Además, depender del gas de Estados Unidos, de Brasil, porque también se está analizando, y de Qatar, que además está a más de 15.000 kilómetros, y esto aumentaría mucho más la factura de los hidrocarburos en nuestro país. Y tercero, un punto elemental, la transición energética no puede ser una apuesta del gobierno de turno, sino una política de Estado. Nosotros al 2031 tenemos que lograr una reducción del 50% de los gases de efecto invernadero y lograr la carboneutralidad en el 2050. Estamos retrocediendo con este gobierno. Hemos perdido, obviamente, todo lo que habíamos ganado. Además, porque esta apuesta es como un edificio en construcción. Arranca en el gobierno del presidente Uribe, gobierno Santos, gobierno Duque, quien sin duda tuvo un gran salto en materia de transición energética, y aquí lo que hicimos fue que nos devolvimos realmente, porque es que Petro no tiene la capacidad de construir sobre lo construido, y vuelvo y repito, este gobierno nos lleva al fracaso energético. Y fuera de eso, en proyectos eólicos y solares, que era supuestamente la apuesta de este gobierno, en su plan de desarrollo les aumentó las transferencias les aumentó las transferencias a este tipo de proyectos del 1 al 6%. ¿Cómo se explica también esta operación de Gustavo Petro? Dice, no pueden sacar el gas de Colombia porque además no sé a qué hora nos vendieron la idea y espero que no todo el país la compre y de eso se trata, de que hagamos una reflexión frente a eso. De que Colombia es un país altamente contaminante, que Mire, nosotros estamos destruyendo el medio ambiente. Y entonces, mientras los países desarrollados utilizan toda su potencialidad para poder explorar y explotar hidrocarburos, los que tienen esa posibilidad, Colombia, que es riquísima en hidrocarburos, en gas, en petróleo y en carbón, se lo guarda, lo deja allí quieto porque a Petro se le da la gana. ¿A qué horas y por qué dijeron que Colombia era altamente contaminante cuando más del 80% de la matriz es limpia? Estamos mire, hablando de hidroeléctricas, ¿verdad? Y de energía claro, eólica y de energía fotovoltaica. ¿cómo será el radicalismo ideológico que los lleva a una ignorancia técnica que además generan un daño? Y esa fórmula creo que es bien interesante. La ideología de extrema igual a la ignorancia técnica, que lo único que nos da como resultado es el fracaso energético. Y empieza a hablar de inteligencia artificial. Presidente,
Si necesitamos, claro que bienvenida a la inteligencia artificial, pero para la inteligencia artificial sí que necesitamos soberanía energética, doctor Demar, simplemente por poner un ejemplo. Fuera de eso, dice, le voy a apostar a los proyectos offshore y se frena Sirius, se frena Cómodo uno por un capricho de la activista exministra de Medio Ambiente y realmente estos proyectos solamente pueden entrar en la matriz energética de nuestro país para abastecer la demanda de gas a partir del año 2029. ¿Qué va a pasar con el 26, 27 y 28? El próximo presidente de la República sin duda tendrá que llegar a tomar decisiones audaces en materia mineroenergética. De lo contrario, Colombia se podría ir a un apagón y la soberanía energética de nuestro país podría fracasar completamente. Es que hablar por hablar es muy fácil, ¿no? Y él tiene esa condición de irresponsable verbal. Decir cualquier cosa, pues no sé a quién trama, a quién convence de lo que está diciendo. Mire un dato que no me parece para nada despreciable. La Universidad de California realizó un estudio para determinar la cantidad de agua que consume el centro de datos de Microsoft en Iowa, en los Estados Unidos, que mayoritariamente se utiliza para hacer funcionar el chat GPT o el GPT 4, el OpenAI. Y el consumo de agua de ese centro aumentó un 37% en el 2021 a la fecha. Está consumiendo en total los servidores de ese sistema que muchos utilizamos hoy por hoy cerca de 6.436 millones de litros de agua. Y Gustavo Petro entonces sale a decir que inteligencia artificial hay que aplicarla ya porque vamos a salvar el mundo. Pues hombre, si fuera coherente, diría que inteligencia artificial no. No le estoy vendiendo la idea para que la compremos, ni más faltaba. A mí me parece fantástico porque para eso es la tecnología, para que avancemos. Pero hombre, no logró construir parques solares, no ha logrado construir parques eólicos, no ha logrado avanzar en los temas de licencia y tampoco en los de consulta previa. ¿Qué me dice lo que pasa con el pozo Sirius a 30 kilómetros costa, a 70 de Santa Marta, donde no permiten que se pueda explorar el gas? Mire, yo he dado un debate ante la opinión pública, especialmente en los foros que me invitan. Y es, el próximo gobierno y el próximo Congreso de la República, doctor Demar, tiene que tomar una decisión responsable frente a la reglamentación de la consulta previa en nuestro país. Y yo hacía algunas reflexiones. Primero, existe una herramienta magnífica que es OXI, Obras por Impuestos. Esa herramienta se tiene que ampliar a todo el territorio nacional, especialmente para que sea aplicada en las subregiones petroleras donde tengamos gas y donde haya minería, para que de manera articulada entre el Estado, el particular y la comunidad obviamente se lleven las obras que se necesiten, pero las construye el particular y se le descuentan sus impuestos. Segundo, nosotros tenemos que eliminar el incentivo económico que hoy tiene inmerso la consulta previa, porque eso se convirtió en un negocio, en un cartel. Aquí hay unos cuantos líderes sociales dedicados a recorrer todo el país liderando las tales consultas previas simplemente para escurrirle el bolsillo a nuestros empresarios y a los inversionistas extranjeros. Y al final, pues muchas veces pues no se hace la obra porque no hay licencia ambiental, la tal licencia social, que es un invento de la Corte Constitucional, y lo único que generan es espantar la inversión extranjera y quebrar las inversiones nacionales. Y tercero, listo, consulta previa, perfecto, sin incentivos, sin pagar buses, sin trasladar gente de un departamento a otro. ¿Necesitamos hablar con determinada población? Claro que sí, en el salón parroquial, en la alcaldía municipal, donde solamente ingresen los ciudadanos completamente verificados que se viven en el territorio, en el municipio y que son realmente interesados en el proyecto. ¿Necesitan el acueducto? La escuela, la vía, perfecto. El proyecto que llegó ahí se los va a implementar, se los va a ejecutar bajo la herramienta OXI y el gobierno les va a descontar esos recursos a los inversionistas, es decir, a los privados. Y la población va a quedar con su obra y perfectamente ahí va a quedar saneada la dificultad que hoy tenemos, porque por culpa de la bendita consulta previa están en juego más de 20.000 proyectos estratégicos en nuestro país. ¿Y qué me dice si a eso le sumamos
la aprobación del acuerdo de Escazú. Hombre, ese tema ha sido muy preocupante porque proyectos como Hidroituango creo que hoy no se podrían hacer en el país. Además, recordar que una senadora de Antioquia dice que Hidroituango se debería desmontar. Técnicamente, Hidroituango no se puede desmontar. Eso es ignorancia técnica acompañada de ese radicalismo ideológico que le fastidia además el desarrollo económico. Ayer se fue el presidente Gustavo Petro para Turbo, Antioquia, a tirarle, pero mejor dicho, con toda, dardos a Puerto Antioquia. A decir que el gobernador de Antioquia no hablaba sino con los blanquitos del poblado y que él sí iba a hablar y a dialogar con los negros de Urabá. Por Dios, pura cháchara. Meses atrás llegó Urabá a decir que les iba a llevar el acueducto a toda la región y que por eso no daba la plata para el Toyo. Ni acueducto en Urabá, ni plata para el Toyo. ¿Qué hace el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín? Plata para el Toyo, con un gran esfuerzo, 650.000 millones de pesos, y anunciaron la semana pasada, en el marco de los 50 años de ProAntioquia, que en los próximos días van a llevar el plan maestro de acueducto del alcantarillado para Urabá, una alianza entre Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y EPM. Y va a decir que Puerto Antioquia no sirve. Por Dios, Puerto Antioquia es uno de los proyectos más importantes de infraestructura del país, que es fundamental además porque por las vías 4G se va a conectar con el puerto de Buenaventura. ¿Que hay un riesgo que sea Buenaventura? Pues, presidente, no, porque en Antioquia hay institucionalidad, porque en Urabá hay institucionalidad, hay empresarios completamente articulados para prevenir lo que vive hoy Buenaventura en el puerto y que la incapacidad de Petro no lo ha dejado recuperarla de los bandidos y al contrario ha querido quitarle una parte del puerto a los empresarios para entregársela supuestamente a una comunidad que habrá detrás de esa supuesta entrega, doctor Demar. Es muy grave porque aquí me pones un tema que ha venido haciendo carrera con Gustavo Petro. Entregarle los grandes proyectos de desarrollo de vías terciarias a las juntas de acción comunal. Entregarle los proyectos de entrega de luz y de internet a las juntas de acción comunal. Entregarle también autoridad a las guardias indígenas para que controlen los territorios, a las guardias campesinas. ¿De verdad que este señor no piensa que se necesita un poquito de técnica, de conocimiento? Pues mire, No, doctor no Demar, entiende uno que alguien piense así. Es como si a mí se me ocurriera ahora mismo decirle a mis estudiantes, ustedes encárguense de aquí en adelante de generar el trabajo que yo hago a diario y por el que me pagan. yo creo Evidentemente no que puede ser. Yo creo que ningún gobierno ha desconocido la importancia que tienen las juntas de acción comunal y de trabajar de manera articulada, pero es una responsabilidad de este gobierno el sinnúmero de irresponsabilidades, que muy bien lo ha dicho usted, doctor Demar. Pero mire, yo le digo una cosa, Petro absolutamente le entrega a todos las responsabilidades. ¿Para qué? Para lavarse las manos. Entonces, mire lo que ha pasado últimamente en los consejos de ministros. Él sale como el salvador de Colombia y los responsables de todo el desastre de este gobierno son sus ministros, descabezando ministros y bueno, ya está gobernando su majestad Armando Benedetti con la alteza Laura Sarabia, que creo que ese es un golpe para los mamertos progresistas de este país, ver cómo su lucha terminó en manos de Armando Benedetti, el cuestionado Armando Benedetti. Pero yo creo que sí es una irresponsabilidad de este gobierno tomar una decisión de estas y pretender que una junta de acción comunal tenga experiencia de construcción de grandes obras, como lo tiene, por ejemplo, una gran empresa nacional o internacional, sin desconocer la importancia que tiene trabajar de la mano de las juntas de Claro, acción comunal. Yo lo que creo que va a pasar es que muchos de ellos van a terminar enredados, investigados por las CIAs y ojalá no muchos presidentes de junta de acción comunal en la cárcel por la irresponsabilidad en el mal manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque no tenían experiencia y experticia técnica. claro, es que se requiere idoneidad, se requiere experiencia, se requiere músculo financiero para poder adelantar las grandes obras de este país, que en definitiva es elemental. No puedo pretender yo construir una gran vía, señalización, si usted quiere semaforización, si usted quiere acueductos, alcantarillado, redes eléctricas, redes Wi-Fi, con personas que a duras penas logran sostener a su comunidad y la logran organizar. Es que son cosas totalmente diferentes, cada quien a lo que corresponde, y en este caso no es. Pero ahora, hablaste de Armando Benedetti, de Laura Sarabia, qué buen punto. Sí,
los del pacto histórico deben vivir muy ardidos con eso. Saber que ellos creían defender un proyecto que era diferente a cualquier otro y terminó siendo la demostración de lo peor de la política. Porque bueno, eso es Gustavo Petro a fin de cuentas. Lo mismo que Armando Benedetti. ¿Qué va a pasar con estos embelecos de Gustavo Petro de hacer una consulta popular para llevarnos entonces a una suerte de elecciones donde vamos a decir si queremos o no queremos la reforma a la salud, la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con eso? Más de 18 millones de colombianos votaron por este Congreso. Nosotros hacemos parte del principio constitucional de una democracia representativa. Estamos completamente legitimados para representar al pueblo colombiano y tomar las decisiones en nombre de los 52 millones de colombianos. Y la excusa del presidente Petro frente a la consulta popular no es más que la precampaña para poder potencializar sus candidatos al Congreso de la República y sus candidatos a la presidencia. En ese caso, pues, porque también hay un gran riesgo, yo lo he dicho, doctor Demar, aquí hay el piloto perfecto entre Petro y Maduro, es lo que está viviendo el Catatumbo. Ya nadie habla del Catatumbo, y eso hoy absolutamente está tomado por los bandidos como el Cauca, completamente tomado los territorios por los bandidos, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, ELN. Él dio la orden de bombardear en Segovia porque hace unos días le mataron un líder del pacto histórico. De lo contrario, el Clan del Golfo seguiría ya rumbeando y haciendo de las suyas en el nordeste antioqueño. Esa es la realidad. Esa consulta popular hay que hundirla en el Senado de la República, evitar el gasto de 600.000 o más millones de pesos y garantizar, eso sí, los 600.000 millones de pesos que le suspende al Consejo Nacional Electoral para las elecciones del próximo año. Si esa consulta pasa en el Senado de la República, pues como partido vamos a tomar una decisión de abstención o de ir a votar no. Esa es una decisión seguramente que vamos a tomar en los próximos días, pero creo que hay que insistirle al Senado de la República para que no pase. Entonces va a salir el presidente Petro diciendo el golpe, el golpe blando, el auto. No, ¿cuál golpe? Acá el único que se da autogolpes es el presidente Gustavo Petro con su gobierno. Ahora bien, son muy hábiles seguramente en las preguntas. Y acá lo que tenemos que hacer sin duda es una pedagogía muy importante y profunda hacia toda la ciudadanía para que no los engañen más. Es que ya los engañaron hace 3 años, doctor Demar. Sí. La promesa del cambio fue un engaño, una gran estafa. Y lo que hay que hacer es hablar con la ciudadanía, llegar a un diálogo directo, cercano, fácil de entender, porque puede ocurrir lo mismo que la tal consulta anticorrupción, que no fue más que un capricho de la exalcaldesa de Bogotá para poder potencializar su Partido Verde y su candidatura a la alcaldía de esta ciudad. Claro, por eso logró llegar a la alcaldía de Bogotá, por la famosa consulta Entonces no anticorrupción. terminan siendo una pre-campaña con los recursos de todos los colombianos. Muy Y es que lo fácil. hemos visto, en los congresistas del pacto histórico da pena que sean tan malos haciendo política que les toque recurrir a esa figura de venderse a través de la consulta popular de Oiga, por Gustavo ahí Petro. está muy bravo Mondragón, porque con el representante Cristian Garcés lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. Persecución sistemática. Ayer volvió a decir que nosotros éramos unos parásitos, pues vamos a volver a denunciarlo. Está muy bravito el señor Mondragón, pues que se siga poniendo bravo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a la Corte Suprema, que la magistrada o el magistrado lo pongan en cintura y que aprenda a respetar a los colegas, porque desafortunadamente esos no son los congresistas que merecen los colombianos. No, pues fíjese usted de dónde viene. Eso lo dice todo, ¿no? Cuando uno ha servido a una causa violenta que ellos mal llaman revolucionaria y les ha servido de paño de lágrimas, de sostén, pues no hay que esperar mucho de esa persona realmente. Ha sido groserísimo. He visto la actitud que tuvo el otro día con Alirio Barrera, Alirio, sí, el senador del Centro Democrático, y de verdad da vergüenza que este personaje sea uno de los que representa al pueblo, al país de Colombia. Es increíble. Pero bueno, más allá de estas cosas que pasan allí en el pacto histórico, donde a falta de buenos argumentos y de estudio,
bien les cuadra el insulto y las malas palabras, habrá que también darle una miradita a lo que pretende Gustavo Petro entonces con esta campaña de la consulta popular. Porque fíjese una cosa, si llega al Senado de la República la consulta, que es el Senado el que tiene que aprobar o no aprobar esa consulta, y digamos que por alguna razón de la vida, por algún Benedetti que se supo mover, terminan aprobando la consulta y la terminan votando y terminan diciéndole que sí a la consulta. Primera cosa que me parece a mí compleja y ya me dirás tu punto de vista. ¿Logrará los 13.600.000 votos que requiere para las preguntas? Primera pregunta. Y la segunda, entonces él sabe que no lo va a lograr, o más bien cree que lo va a lograr, y que si el Senado se lo niega, porque tiene que tramitarse el proyecto de ley de salud, el proyecto de ley de trabajo, si se lo niega, entonces lo va a hacer por decreto, que es lo que pretende al final de cuentas. Las movidas son bien curiosas. O simplemente lo que está buscando es posicionar a sus candidatos, a sus representantes y senadores para repetir en el 2026. Doctor De Mar, yo voy a decir una cosa muy horrible, pero digámoslo como lo dice él, eso termina siendo un sancocho donde el único beneficiado de ese plato de sancocho es el petrismo. Primero porque digamos que ojalá, si llega a pasar la consulta en el Senado, que es donde nos tenemos que concentrar, Ujú. hay que hacerle seguimiento a los senadores. La opinión pública, los ciudadanos, los empresarios, los colombianos, los centros de pensamiento, las universidades nos tenemos que concentrar en enviarle un mensaje al Senado de la República para que le rechacen la consulta popular a Petro. Si llega a pasar, eso no va a terminar siendo más que, vuelvo y repito, una precampaña para impulsar sus candidatos al Congreso de la República y seguramente va a salir el posible y futuro, no muy lejano, cercano, imputado, Daniel Quintero, la señora Pizarro, el investigado exgobernador de Nariño, el señor Romero, Simón, este señor, Gustavo perdón, Bolívar. Gustavo Bolívar, se le dice que Simón Bolívar, ¿qué tal? Perdón, colombianos, perdón, el tal señor Bolívar, eh, a sacar la bandera de la consulta popular. Y yo creo que al final del resultado, lo único que van a hacer es victimizarse como lo saben hacer. Entonces, pasar la consulta con más de 13.600.000, yo creo que no les da. Hoy Ok. realmente hay un debilitamiento en la imagen de este gobierno. Son muchos los petristas arrepentidos y el mejor ejemplo es todos los petristas que empezaron su gobierno y se le fueron. Y esa gente tiene votos. Hablemos de un Alejandro Gaviria, de Cecilia, de Ocampo, del profe González, el Partido Verde. Es que no se nos puede olvidar que Caterine Miranda, Jubinao, Pedraza fueron Angélica, Claudia López fueron jefes de debate de Petro a la presidencia y ya son Petro arrepentidas, pero ellas lo ayudaron a ganar y Claro. esos votos ya no van a estar. Y así un sinnúmero de ejemplos. Y creo que también vendría el cálculo político de los partidos. ¿Qué va a pensar, por ejemplo, un partido o la decisión de un partido conservador, la U, los liberales y los verdes como colectivo, como partido político, si le apuestan o no? Porque hay una realidad política. A partir del 20 de julio, como dicen en mi tierra, Petro empieza a oler a gladiolo. O sea, a él ya se le acabó el tiempo. Dentro de 8 días saldrá mi imagen. Faltan 16 meses para que cese la horrible noche, como lo hago cada mes. Pero creo que al final del camino, él siempre se va a victimizar, como ha pasado con la reforma laboral que se le archiva. Entonces sale, vamos a la consulta popular, no le pasa la consulta popular en el Senado, esto es un golpe de Estado, no me dejaron gobernar, porque además está también la narrativa, y es que no lo han dejado gobernar, que aquí no lo han dejado gobernar, pero se le olvida a Petro que en el Congreso de la República le han aprobado, porque yo siempre le voto a él casi todo, yo creo que un 99% negativo. Varias normas le han aprobado a Exacto, Gustavo casi Petro, claro. 30 iniciativas de todo Claro. tipo se le han aprobado en el Congreso de la República. Usted no puede venir a decir que el Congreso le da un golpe, pero vuelvo y repito, al final del camino él siempre se va a hacer la víctima y se va a presentar como la víctima ante todos los colombianos. ¿Pero qué hay que hacer? Derrotarlo con contundencia, con firmeza, porque nosotros como colombianos aguantamos 4 años de Petro, pero no 8 años de petrismo. Y derrotarlo en la consulta popular, si pasa del Senado a las urnas y derrotarlo el 8 de marzo del 2026 en el Congreso de la República, que esa va a terminar siendo la primera vuelta presidencial.
Es cierto, es cierto. Y también es muy cierto eso que estás diciendo empieza a oler a feo. Políticamente lo entendemos así, empieza a oler a feo. Ya el único que probablemente quiera tomarse una foto con Gustavo Petro, porque además se siente el ungido sin serlo, que es el señor imputado Quintero, no sé si esté de acuerdo él en que va a ser un buen negocio tomarse fotos con Petro en diciembre de este año, por ejemplo, cuando la Además, gente... no le ha querido recibir el ministerio hábilmente. Porque claro, sabe que se va a quemar horrible. Claro, es que ¿qué ministro de Gustavo Petro sale del cargo de manera prestigiosa? Ninguno. Todos son un verdadero fiasco. Y lo peor, cuando uno dice, es que ya lo peor lo vivimos, yo lo pensaba, yo decía, Irene Vélez es una de las peores funcionarias que ha existido en un ministerio en Colombia. De las peores. No hemos tenido una precariedad parecida. Pero claro, siempre nos supera. Y ha puesto a Laura Sarabia como canciller de la República. Y no es nada. Yo la denominé la supernumeraria del gobierno Petro. Ella Claro, ¿no? pasa por todos los cargos, sin pena ni gloria y sin resultados además. Ayer en la Comisión Segunda, en el debate de control político, no, pues le digo una cosa, pues, mejor dicho, o sea, la salvadora. De acá para atrás, los cancilleres son paquetes y No. ella va a salvar la tarea y el liderazgo desde la cancillería, mejor dicho, del cielo a la tierra, pues con Laura Sarabia. Y bueno, y ahora que Laura está al frente de las relaciones internacionales, lo que no es una buena noticia, no es una buena noticia. Hasta donde recuerdo, los cancilleres de la República de Colombia, cuando menos eran bilingües y se podían entender con sus pares en inglés, por lo menos. Pero que ni eso tenemos. Vino una delegación de los Estados Unidos y necesitaba un traductor para que le ayudara a entender qué era lo que le estaban diciendo. Miren, todo eso es importante en el nivel de Estado que teníamos. Hemos tenido presidentes todos, hasta donde lo recuerdo, todos hablaban inglés, excepto Gustavo Petro, que tampoco es capaz de balbucear una sola palabra. El caso es que todo es un fracaso, pero ahora me preocupa algo que has puesto en un trino muy recientemente respecto de la posibilidad que exista de que Gustavo Petro empeore las condiciones de relación que tenemos con los Estados Unidos bajo la advertencia que ha hecho el presidente Donald Trump respecto de no negociar con Venezuela ni gas ni petróleo. ¿Qué hay al respecto? Bueno, yo aplaudo la decisión del presidente Donald Trump de imponer un 25% de aranceles a los países que le compren petróleo y gas a la dictadura de Venezuela. Esa dictadura hay que debilitarla institucionalmente, hay que debilitarla. Pero recuerda además que el 23 de enero, cuando el presidente Petro a las 3 de la mañana se va en contra del gobierno de los Estados Unidos, pues prácticamente las relaciones estaban a punto de fracasar. Y el único logro de Laura Sarabia en la Cancillería fue gracias a Uribe, que salvó las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Entonces, el presidente Donald Trump toma esta decisión y cuál es el susto y cuál es el riesgo país. Que Petro, en un arrebato de la orden de comprarle gas y petróleo a Venezuela, porque sale obviamente muchísimo más barato importarlo desde la dictadura que traerlo desde Qatar. Y si él hace esto, si él toma esa decisión, pues automáticamente se impondría el 25% de los aranceles en nuestro país. Y aquí estaríamos hablando que las consecuencias serían completamente lamentables. Estarían en riesgo 3.200 empresas aproximadamente y 600.000 empleos. Yo hace unos minutos publiqué el trino. Y esta información, doctor Demar, no es que yo me la inventé. Esta información la tomé de un derecho de petición que me respondió la semana pasada el Ministerio de Comercio para un debate de control político que espero hacer en los próximos días a la canciller, al Ministerio de Comercio, que además no hay ministro, y al ministro de la Defensa. Yo creo que con Estados Unidos hoy hay una tensa calma. Hoy hay una tensa calma. Y la pregunta también se la hice ayer a la doctora Laura Sarabia. ¿Usted cómo va a lograr recuperar la confianza de los Estados Unidos en Colombia para que continúen enviándonos los recursos bajo cooperación internacional para lucha contra el narcotráfico, que además estamos nadando en coca? Han No. aumentado en un 56% los cultivos de coca en este gobierno. Y mire esta cifra, Uribe dejó
47.000 hectáreas de coca. Hoy tenemos más de 250.000, es decir, hemos aumentado los cultivos de coca desde el gobierno Uribe a este gobierno en más de 400%. Y ya el Departamento de Estado prendió la alerta y dijo, ojo, con Colombia que está nadando en coca. Pero además los recursos de USAID para temas ambientales, para gobernanza y la protección del patrimonio ambiental. Y esa fue la pregunta, doctora Laura. ¿Usted cómo va a lograr restablecer la confianza para que esos recursos nuevamente sean enviados a nuestro país? Que No, creo que la tiene muy dura. no. La falta de experiencia, además, para manejar estos asuntos que, pues lo has recordado perfectamente. Gracias al expresidente Uribe, lo que pudo ser un desastre del que estaríamos hoy simplemente lamentando el momento en que Gustavo Petro no se acostó a dormir esa noche, sino que decidió trinar a la madrugada cualquier barbaridad, nos tendría a todos hoy lamentándolo de manera profunda. Los que votaron por Petro y los que no votamos ni votaríamos por un proyecto parecido, porque es que Exacto. lo que está dejando en evidencia es que ha preferido el activismo por encima del tecnicismo, ¿no? Entonces, veníamos de gobiernos donde los viceministros, los ministros eran hombres técnicos, políticos, respetables, recorridos a unos personajes aquí que uno dice, ¿de dónde lo sacaron? De verdad, uno ve unos viceministros, unos ministros y se pregunta, por Dios, ¿de dónde lo sacaron? Y una cantidad de excusas, lo mismo que hizo en la alcaldía de Bogotá. No me dejan gobernar, me están persiguiendo, voy a decirle a la CIDH que me proteja, pero vea lo grosero que fue. Efraín Cepeda, Honorio Enríquez y otros congresistas, senadores de la República, de la Comisión Séptima, a los Estados Unidos ante la CIDH a presentar una queja y una advertencia de lo que pasa en Colombia, y Gustavo Petro los trata de cipayos, los trata mal. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué tiene que ser grosero, tan duro con el poder, una de las ramas del poder público que es el Congreso de la República? Gustavo Petro no respeta la independencia y la autonomía de los poderes públicos. Acá no respeta el Congreso, no respeta la justicia, no respeta los medios de comunicación. Realmente yo creo que Gustavo Petro es un dictador completamente camuflado y su ruta y su decálogo realmente, y lo he dicho en muchos escenarios, es quizás intentar llevarnos a nosotros a una dictadura. Porque, doctor Demar, ¿quién nos puede salvar? Mire Venezuela. ¿Quién ha salvado a Venezuela? ¿Sí? Entonces eso es una realidad. Hoy hay un riesgo país. Hoy nuestra democracia y nuestra libertad está en riesgo y por eso la elección al Congreso de la República, la elección a la presidencia requiere de altura, requiere de unidad, requiere de poner por encima de los intereses personales y partidistas al país. Y nosotros como Partido Centro Democrático tenemos que resaltar que somos el único partido que estamos haciendo un ejercicio democrático, pluralista, un ejercicio de diálogo con la ciudadanía, recorriendo a Colombia con los 5 precandidatos a la presidencia. Y 5 precandidatos que lo han dicho y que han enviado mensajes a todos los sectores políticos. Acá necesitamos unidad para ganarle y derrotar al petrismo, porque de lo contrario, Colombia fracasaría completamente. Ese es el mensaje que debe quedarnos. Hay esperanza, siempre hay esperanza. Hay gente que está en la política luchando porque esto cambie y cambie para bien. Lástima que dañaron la palabra cambio. Tan bella que es la palabra La cambio. palabra cambio y Francia. Qué elegancia la de Francia. Qué horror a lo que hemos llegado. Chistecito ahí, lamentablemente. Doctor Juan Espinal, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia, Partido Centro Democrático. Muchas gracias por habernos atendido este diálogo de más de 40 minutos analizando el país. Doctor Demar, un abrazo para usted. Muchas gracias por la invitación a este diálogo por la derecha. Y creo que quedan varias reflexiones. Primero, los retos del próximo presidente, que tienen que ser decisiones inmediatas y audaces, derogar inmediatamente un sinnúmero de decretos y resoluciones que ponen en riesgo el desarrollo económico y empresarial de nuestro país, especialmente tomar decisiones audaces como las de Argentina, el Ministerio de Desregular trámites para que los trámites, la licencia, los puntos de conexión para todo el sistema energético de nuestro país, para la matriz energética realmente darle confiabilidad y para lograr una soberanía energética estable y a un largo plazo. Porque yo lo he dicho, necesitamos seguridad energética. Sin seguridad energética no hay seguridad de país, no hay seguridad
alimentaria y el mejor ejemplo lo que está pasando en otras partes del mundo como la guerra Rusia y Ucrania, que desprende un debilitamiento en los diferentes países que dependían energéticamente de Ucrania. Y lo que vimos el año pasado, Ecuador se salvó en gran parte por la energía que nosotros le estábamos vendiendo y en el momento en que nosotros le suspendemos la venta para prevenir aquí un apagón, Ecuador se apaga. Sin duda, la seguridad energética y la soberanía energética en nuestro país, como en todos los países del mundo, se ha convertido en un punto esencial de decisión y debate en la agenda pública, política y de la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Pues espero que ustedes compartan esta entrevista para que reflexionemos alrededor de lo que nos está pasando y sobre todo para que tengamos esa dosis de optimismo que es necesaria. Por fortuna, aquí sigue habiendo democracia, aquí seguimos luchando por ella y por eso podemos hablar, no nos van a silenciar tampoco, vamos a seguir diciendo las cosas como son y por supuesto atendiendo el clamor de tantas personas que se sienten identificadas con estas ideas, pues sí, de la derecha. ¿Qué vamos a hacer? Doctor Juan, muchas gracias. Un abrazo, doctor Demar, saludos al equipo de trabajo y siempre por la derecha. Muchísimas gracias. A todos ustedes que terminen de pasar un resto de día muy feliz en familia, que Dios los bendiga. Recuerden compartir este video y por supuesto darle like. De esa forma nos ayuda para que el algoritmo nos comparta con personas que ven otro tipo de contenido y que pueden estar interesados en conocer lo que pasa en Colombia y el mundo a través de Por la Derecha, de Fundación Escuela Libertad y La Hora de la Verdad. Feliz día.